Bien, en el video anterior nosotros vimos cómo se puede obtener el valor de la presión atmosférica. Y les dije, por favor, anoten. En el libro está, sé que algunos no tienen el libro, así que por favor les pido que lo anoten en el cuaderno. Bien, ya podemos interpretar prácticamente lo que está escrito allí, porque nos pusimos atención. Bien, el valor de la presión atmosférica se va a dar por ATM, es abreviado, ¿sí? A partir del experimento que hizo el evangelista Iván Torricelli, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Tuvo este valor de presión atmosférica. Aquí quiero que me presten mucha atención para que después no exista confusión. Dice, esta cantidad al nivel del mar, ojo con ese detalle, se utiliza como unidad de presión. Aquí está, ahí es subrayado, el ATM. Así vamos a hacer los ejercicios. Otra unidad de presión es el milímetro de mercurio. Es decir, en pocas palabras, podemos hacerlo en ATM, en atmósfera, podemos hacer en milímetros de mercurio o también conocido como torr. ¿De dónde viene este término de torr? Ya en algunos videos se especificó que torr en honor o en homenaje a quien descubrió la presión atmosférica, que fue Torricelli. ¿Sí? Entonces, lo abreviamos y es torr. A ver, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a mí me dicen Leonardo, me dicen Víctor, me dicen Navarrete o me dicen Zambrano, yo sé que me identifican a mí. Me están dando 4 nombres diferentes, pero yo sé que es a mí. Igual, la presión atmosférica se puede decir en ATM, que es atmósfera, se lo puede medir en milímetros de mercurio, Hg, o en torr, ¿sí? Y ahí le he puesto a ustedes subrayado. Ahora, bien, ¿de dónde se saca ese valor de 101.325? Si ustedes lo anotaron, ya dan fe de dónde se saca este valor. Bien, la presión atmosférica es el valor que se obtiene de la densidad, ahí está la D, de mercurio. Ese valor está dado en 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y vuelvo a repetir el detalle. Significa que si yo tengo un cubo de metro cúbico, ¿sí? De 1 metro, y pongo yo mercurio ahí, al pesarlo voy a tener ese valor de 13.600 kilogramos. Por eso dice, el valor de la densidad es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. A esto, la fórmula dice, multiplicamos sobre la gravedad. La gravedad es una constante, señores, que no cambia en el planeta Tierra, que es 9,81, ¿sí? Habíamos visto allá metros sobre segundo cuadrado. También se lo puede dar en newtons sobre kilogramos. Ahora, debíamos haber medido la cantidad de mercurio que estaba en la probeta, que era ¿de cuánto? De 76 centímetros. Bien, como lo convertimos nosotros en metro, nos queda 0,76 metros. Yo les había mencionado anteriormente que con la calculadora multiplicaran 13.600 con 9,81 y 0,76 y ustedes obtenían ese valor, ustedes lo confirmaron. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se graben, señores, que la presión atmosférica tiene un valor. En el libro están algunos datos, porque con ello vamos a hacer ejercicio. El valor de la presión atmosférica normal es en Esmeralda, 0 metros bajo el nivel del mar, tenemos un ATM de, ¿sí? O también podemos decir que hay 760 milímetros de mercurio o 760 tonos. Con cualquiera de ellos tú puedes hacer el ejercicio, ¿sí? Muy pausada, porque cuando vayamos a hacer ejercicios no me estén preguntando ¿y de dónde usted sacó ese detalle? Ya está explicado. Bien, pasamos a la página 135. Debemos recordar algo interesantísimo, que esa presión tiene que variar de acuerdo al tiempo que se encuentra en una ciudad. Por ejemplo, ustedes ya saben, cuando decimos clima es una cosa, cuando decimos tiempo es otra cosa. Por ejemplo, si yo le digo a uno de ustedes las atmosféricas que se encuentran en este momento en Santo Domingo. Entonces, en base a ese concepto, vamos a ver que la presión atmosférica varía, ¿sí? Y gracias a eso, los meteorólogos pueden decir cómo está el tiempo en Santo Domingo de los Colorados, o puede ser en Nueva York, puede ser
en Moscú, puede ser en Hong Kong, y podemos nosotros determinar cómo va a estar el día. Bien, este detalle también es interesantísimo. La presión atmosférica, lo que nos quiere decir que nosotros tenemos 101.325 pascal. Mira lo que dice aquí, es notablemente bajo para la presión que se ejercería si tuviéramos en el agua. Si nosotros tuviéramos agua encima de nosotros, nosotros tendríamos 10.000 kilogramos. Significa que ningún ser vivo podría aguantar tanta presión. Pero el aire es mucho menor la presión que se ejerce en el agua. Por eso dice, esta presión desciende con la altura, es decir, a nivel que nosotros vayamos subiendo, usted ya lo sabe, pues la columna de aire será menor. Y ahí está una gráfica en el libro que está tan apropiada. Y aquí dice, a nivel del mar, como ustedes pueden ver ahí donde está el cursor, está 0 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Pero, si yo les digo, vámonos un poco más arriba y nos vamos a Santo Domingo, va disminuyendo la presión. Y aquí tenemos un rectángulo donde decimos, si la altitud y tú vas caminando a lugares más altos, ¿qué es lo que pasa con la presión? Va disminuyendo. Es decir, si yo voy a un lugar que tiene 1000 metros sobre el nivel del mar, encuentro ahí que la presión ha disminuido de 670 milímetros de mercurio. Ahora, dupliquemos, vamos al doble. Si yo camino 1000 metros más hacia arriba, significa que ha disminuido y ahora tenemos en 600 milímetros de mercurio. Y si se me ocurre ir a 10.000 metros sobre el nivel del mar, significa que la presión sigue disminuyendo y está a 210. ¿Qué significa con el concepto que hemos visto? Que a mayor altitud hay menor presión y a donde hay menor presión hay menor oxígeno. Así que ahora entendemos que cuando vamos subiendo en un avión, si abren las ventanas, si llegase a ser el caso, nos quedaríamos sin aire porque hay una pequeñísima presión y no hay oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo? Cuando estamos hablando de tiempo, son las condiciones climáticas de ese momento. Por ejemplo, hoy día estamos 9:25 de la mañana, el 5 de enero de 2022. Yo le digo a uno de ustedes, dígame el tiempo, solamente basta con salir y ustedes pueden decir, está nublado, estaba brisando, la temperatura está... Así se mide el tiempo que se encuentra en Santo Domingo. La estación meteorológica siempre tiene que medir la presión atmosférica y aquí tenemos dos ejemplos. Bien, para los pronósticos, ¿sí?, de la estación meteorológica se toma en cuenta siempre este factor, la presión atmosférica. De hecho, debemos recordar que en lugares como Ambato, lugares como Quito, lugares como Tulcán, la presión atmosférica es muy diferente a que tú me digas, yo estoy en Chone, yo estoy en Esmeraldas, yo estoy en Guayaquil, es muy diferente. Así que las condiciones meteorológicas cambian, ¿sí? Cambian. Ahora, estos términos son nuevos para ustedes. Anticiclón. Cuando la estación meteorológica nos dice que es un anticiclón, quiere decir que el tiempo en Santo Domingo va a ser soleado y sin nubes. Recuerda ese término, anticiclón. Aquí les pongo hasta con colores, el verde. Cuando la estación meteorológica dice Santo Domingo está en anticiclón, no quiere decir que viene un ciclón, ojo con eso. Anticiclón quiere decir todo lo contrario, que va a haber un día muy bueno, de buen tiempo, va a haber sol, sin nubes, despejado y un día muy bonito. Pero también la presión atmosférica influye directamente en el estado de tiempo de Santo Domingo y de cualquier ciudad. Por ejemplo, si nos dicen que hay borrasca, significa que ya no hay sol, que es un mal tiempo. Inclusive se presenta, como dice el libro, lluvias y nieve. Nosotros aquí no tenemos nieve, pero sí tenemos lluvia, precipitaciones. Y por lo general aquí en Santo Domingo se nos va a presentar esos dos tipos, ¿sí? Como hemos visto, tenemos dos, anticiclón y borrasca. Hay días como el día de ayer que había anticiclón y hay días como los que van a venir que será borrasca, que solamente se presentará días lluviosos. Ahora, toquemos esferas. Hablemos del hemisferio norte y el hemisferio sur.
¿Quién de ustedes se ha puesto a investigar ahora Alaska? ¿Cómo está el tiempo en Alaska? ¿Cómo está en Canadá? ¿Cómo está en Estados Unidos? Hoy día están en época de invierno. Pero si nosotros nos vamos al otro hemisferio sur, es todo lo contrario. Ellos en la época cuando los demás se mueren de frío, los demás están que se mueren de calor. Es todo lo contrario. Por eso se le llama el polo. De forma figurativa o sabemos a veces decir, los dos hijos son muy diferentes, uno es polo norte y uno polo sur. Y no es porque se encuentran distantes, sino porque son muy diferentes de pronto en carácter. A uno le gusta vestirse de negro, a otro le gusta vestirse de blanco, a otro le gusta el pelo lacio, a otro le gusta el pelo de diferente forma. A algunos les gusta cortarse el cabello, otros no, ya lo tienen largo, que parece mujer en el caso de nosotros los varones. Y hay así un sinnúmero. El hemisferio norte con el hemisferio sur también influye la presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de hoy día. Si estamos hablando que nos vamos a Alaska, nos vamos a Canadá o Estados Unidos, allá la temperatura está bajo cero. Significa que están presentándose tiempos de borrasca. Mientras que si nosotros nos vamos al hemisferio sur y te vas a Chile, te vas a Argentina, te vas a Cabo de Fuego, tú vas a ver que no se están muriendo de frío, más bien ahí está la temporada playera, la temporada de verano. Así que es todo lo contrario. Por último, aquí dice, está al revés, ¿sí? Entonces, como hemos visto, la presión atmosférica influye en todos los campos, en todos los climas, inclusive influye en los cuerpos. Si la presión atmosférica fuera un poco más fuerte, no hubiera ser vivo en este planeta, ¿sí? Si lo comparamos con el agua, como ya vimos, que está a 10.000 kilogramos, la misma cantidad en aire. Pero como no tenemos ese peso, nosotros podemos vivir normalmente. Y no se olviden chicos, que a medida que usted va subiendo le falta el aire. ¿Por qué? Porque existe menor presión atmosférica. Significa, en pocas palabras, que a mayor altitud la presión va disminuyendo y por ende va a haber menor cantidad de oxígeno. Bien chicos, eso es todo por hoy. Les dije cuarto de hora y hemos acabado la clase.